Pero con la hipnosis lo que hacemos es un proceso de ir hacia atrás, ¿no es cierto? Ubicarte en el niño de 5 o 6 años y desde esa visión del niño de 5 o 6 años, ver lo que viviste y desde ahí sanar. Entonces, la hipnosis, lo hermoso de la hipnosis es que nos lleva allá. Y en ese momento, cuando estamos ahí, ¿no es cierto? Sanamos y regresamos al presente. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sean que que nos están escuchando, que nos van a ver este podcast. Más que todo tenemos hoy una invitada muy especial. Siento que de lo que he podido research de usted, Patricia, es básicamente que se ha salido un poco de lo normal de su rubro, en el sentido, bueno, no les quiero dar como mucho detalle porque creo que se lo comenté a ella, pero es algo diferente para mí, en el sentido de que no es lo común de su rubro en particular, entonces, pero es sumamente interesante y quiero aprender mucho más de esto, entonces, bienvenida Patricia. Alejandra, muchas gracias, Néstor, por la invitación. A ver, no sé un poco qué quieres que te comente sobre mi técnica o sobre mi recorrido. ¿Cuál de los dos? Todo, todo me llamó, a Toda mí la todo me llamó la sabiduría. atención, sí, todo me Ok, llamó la atención y sí quiero saber de todo. ok, entonces tal vez voy a empezar por la parte técnica, que es la parte que actualmente tiene muchísima acogida eh, a nivel de Latinoamérica y creo que un poco más allá. Yo soy psicóloga, pero mi especialidad es en hipnosis terapéutica, psicología profunda bajo hipnosis. Esta es una línea europea. Su creador está en Alemania y sigue una serie de lineamientos europeos, Eh, no americanos. Entonces tiene un concepto diferente y como mucho más profundo. Entonces, ¿cuál es la idea de la terapia? Que la información que nosotros recibimos de nuestra niñez está guardado en nuestro inconsciente y que la tarea es, y que eso está influyendo en nuestra vida actual. Entonces, la tarea en un proceso terapéutico es llegar a esa información para entender e integrar y que eso repercuta directamente en nuestra vida actual. Entonces, no buscamos hacer un bucear en el inconsciente, sino más bien un aquello que está influenciando en la vida actual, trabajar para hacer los cambios correspondientes. Y actualmente lo que está pasando es que las personas están súper abiertas a trabajar con hipnosis, ¿ya? Porque la hipnosis es súper eficiente en el sentido de que vamos hacia atrás y sanamos aquello que haya que sanar y eso repercute directo en la vida actual. Entonces es una técnica que actualmente es súper acogida. Aquí en Latinoamérica existen psicólogos de mi línea en Ecuador y me parece que en México y de ahí hay en Egipto, en Polonia, en Alemania y en Suiza, ¿no? Entonces, no sé si es que hay preguntas sobre este punto. Yo te quería preguntar, ¿a, a qué crees que se ha visto como que el cambio en Latinoamérica a querer buscar este tipo de terapias versus lo que era lo conocido en la región? O sea, ¿qué diferencia ves o que la gente siente que le llama la atención esto que tú compartes? En general, yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia, porque la pandemia lo que hizo en el encierro permitió que las personas acepten que si necesitan ayuda pueden pedir ayuda, ¿no es cierto? Y busquen, estén abiertos a una ayuda real y efectiva. Y la segunda razón tiene que ver con generación, ¿ok? O sea, cuando yo trabajo con personas de 40 para abajo, las personas están súper abiertas a ayuda y también están muy abiertas a trabajar una técnica como hipnosis. Las personas sobre 40 les cuesta un poco la parte de ayuda, pero más les cuesta hipnosis porque hay como todo un prejuicio al respecto, ¿no? Sí, a mí, digo, algo que me gustó, o sea, Patricia, en disclaimer, es mi psicóloga también. Yo tengo como demasiados psicólogos para distintas áreas de mi vida. Pero pero yo soy muy pro de creer en eso, de buscar ayuda, en que a veces uno está muy metido en lo que está haciendo y no ves otras perspectivas, o no te entiendes cosas de uno mismo. Y sí hicimos nuestra primera, aparte de que cuando conversamos me gustó mucho pues el vibe de cómo la conversación, o sea, muy amigable, que era como cero juicios, era como escuchar, como más como una amiga, como que escuchando y realmente compartiendo. Y siento que pues hablar contigo me ha dado bastante claridad en cosas y me muestra como mis propios retos
que en mi caso que hemos visto es la parte de eso, de límites como tal, que lo he notado a lo largo de mi vida en todos los aspectos, era como tratar de quedar bien o complacer a las personas y vimos en una sesión de hipnosis de dónde venía eso, que es realmente de niño. Ujú, ujú. Y en esa sesión me acuerdo que, bueno, que comenzamos con la parte de la hipnosis y de repente empiezan a salir imágenes, empiezan como a hacer preguntas y como que todo ese conocimiento, todo eso, o todas esas experiencias están ahí, nada más que uno las borra, las guarda y no accede a ellas, pero siguen influyéndote, sigues actuando en base a algo de lo que ni siquiera eres consciente. Entonces, cuando sale, digamos, la primera vez que hicimos esa parte de hipnosis, yo me acuerdo que salí y los siguientes días me sentía como con una confianza de que, ok, sí, como que esto hace sentido, me sentía como más empoderado, después todo se derrumbó y después hicimos otra sesión porque es como que empiezan a salir y empiezas a abrir cosas que hay ahí dentro y empiezas a notar de que, sí, de tales cosas que estoy viviendo ahora no es ahora, eso viene de hace 30 años, de que pasaron ciertas cosas, de que el niño lo guardó dentro, interpretó la vida de esa forma y así ha vivido el resto de su vida y diferente, y a medida que va creciendo y hay diferentes desafíos, como que te trigger más, pero sigue siendo como ese mismo niño que está como que actuando como actuaba ahí. Entonces, ¿es esto algo que ves común en las personas con las que trabajas, que desde niños agarramos cosas y simplemente somos simplemente niños frustrados y angustiados con cosas que nunca sanamos en cuerpos de adultos? Exacto, o sea, ahí yo te diría dos cosas, ¿no es cierto? La primera es tal cual tú acabas de describir, ¿no es cierto? Entonces, desde este proceso que gracias a la hipnosis llegamos a esta información que está guardada, pero la hipnosis, ¿cuál es la metodología? No es que desde mi presente y desde mi pensamiento lógico yo miro al niño, porque cuando en otras líneas de terapia hacemos eso, pero no es efectivo porque no logramos hacer el clic. Pero con la hipnosis lo que hacemos es un proceso de ir hacia atrás, ¿no es cierto? Ubicarte en el niño de 5 o 6 años y desde esa visión del niño de 5 o 6 años ver lo que viviste y desde ahí sanar. Entonces, la hipnosis, lo hermoso de la hipnosis es que nos lleva allá. Y en ese momento, cuando estamos ahí, ¿no es cierto? Sanamos y regresamos al presente, ¿ya? Entonces, por eso es que la técnica es súper buena, porque no es que miramos desde aquí al niño, sino bajamos. Y lo que tú me dices, claro, o sea, en realidad a un niño, un trauma puede ser algo tan simple como que se le cayó el helado, un niño de 3 años, y el papá no le repuso el helado y el niño lloró por su helado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de traumas, ¿no es cierto? No necesariamente quiere decir, wow, los super traumas. Y cuando hablamos de dificultades, ¿no es cierto? No quiere decir que son unas super dificultades vistas desde el adulto, pero desde el niño sí. Y siempre, ¿no es cierto? Por más amor que haya sido criado ese niño y por más cariño, ¿no es cierto? Siempre va a haber estos pequeños quiebres que influyeron en el niño y eso es lo que tenemos que sanar. En una consulta, ¿cuál es como la misconception o como de esta parte de hipnoterapia que la gente tiene, que dice, uy, o sea, porque sí, como tú dices, es generacional, hay muchas personas, incluso creo que también es como, lastimosamente siento que es parte también cultural, de que piensan de que es algo o sea, que es algo fuera de lo común y si es algo fuera de lo común es como algo malo. Así lo consideran las personas. Entonces, ahí como, ¿cuáles son las como malas percepciones o erróneas que las personas tienen y más que todo como, porque creo que una de las, porque uno ve en las películas, en las series, que le hacen Ujú. así con un reloj y la persona entonces se duerme y bueno, y hay historias también se escuchan de que no, entonces que ahí él dijo algo, entonces ahora ladra como perro. No, o sea, algo así, como cosas así que uno dice. Entonces, también si igual tú nos puedes comentar después cómo tú lo haces, pero cuáles son las malas percepciones que uno tiene y cómo pues tú, y coméntanos cómo tú lo haces de tu parte. Ya.
Voy a empezar comentándote las buenas Sí, percepciones. listo, ¿Ok? listo. ¿Cómo llegas a este estado de conciencia? Llegas a este estado de conciencia a través de un proceso de relajación. Entonces son el sueño, la vigilia y la hipnosis. Y cuando estás en hipnosis, por ejemplo, un momento de hipnosis involuntaria son cuando los chicos están en, en un juego de video. Ujú. Entonces, el juego de video es este momento en que están totalmente metidos en el juego y entonces la mamá le dice a comer, no sé qué vainas, y él ni siquiera lo escucha, ¿no? Otro momento de hipnosis involuntaria puede ser cuando estás leyendo un libro y en el libro hay paisajes y barcos y tú estás totalmente metido ahí. Entonces, la hipnosis como tal es un estado de conciencia. Cuando estamos en terapia llegamos a estado de conciencia a través de un proceso de relajación. Y cuando estás en hipnosis en la terapia, no te duermes. Y no queremos que te duermas porque lo que queremos es que veas, integres y sanes. ¿Ya? Entonces, este es el lado, esta es la visión sana de la hipnosis. Pero la visión no sana, ¿no es cierto? Es esta hipnosis de espectáculo en el cual se ve, ¿no? Que la persona entra a un estado de hipnosis a través del péndulo, ¿no es cierto? Que es Ujú. a través de una relajación y empieza toda una serie de, como de direccionamiento del sujeto que está en hipnosis, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de este otro lado de la hipnosis? Este otro lado de la hipnosis, por ejemplo, se puede aplicar como analgesia porque lo que haces a través de la hipnosis es una sugestión. Entonces, por ejemplo, se puede sacar una muela con hipnosis, sin embargo, el problema es que la técnica es demasiado costosa, ¿no? Porque tengo que preparar al paciente, tengo que dar un seguimiento al paciente, entonces no justifica. Yo entiendo que esta técnica como tal la aplicaban en Cuba, ¿ya? Entonces, son como dos líneas muy diferentes. La hipnosis terapéutica en la cual tú estás buscando a través de este proceso de relajación trabajar y buscas que el paciente esté totalmente consciente porque queremos que vea, como decía Néstor, nos llegar al niño y que el niño entienda lo que vivió y desde ahí sanar. Y el otro que es un poco sugestionar al paciente. Un poco la línea americana eh, a través de Erickson va un poco en la línea de sugestión, ¿no es cierto? Si yo quiero dejar de fumar a través de la línea americana, lo que voy a hacer es voy a sugestionar al paciente, ¿no? Para que deje de fumar. ¿Cuál es el problema con el ámbito terapéutico si haces eso? Es que si el paciente fuma, por ejemplo, es porque tiene una necesidad. Y si yo hago una sugestión para que deje de fumar, lo que voy a hacer es aquello que generaba que el fume va a salir por otro Ujú. lado. No sé si Ujú. me entiende. Y le va a dar Mm. una enfermedad. Ujú. Ya. No sé si es que está clara mi Sí, respuesta. sí, sí. Y Patricia, ¿qué, me acuerdo más joven, yo decía como las personas no cambian, o sea, uno es quien es y así te queda, solo cambia si tienes alguna experiencia con la muerte o algo así, pero, o sea, eres quien eres. Y con el tiempo se me ha dado cuenta, uno, que sí cambiamos yo y sí quiero seguir cambiando porque quiero ir mejorando, pero ¿por qué uno es a veces tan difícil pedir ayuda y dos, o sea, ¿por qué alguien diría como es que así yo soy y me aguantas y me quieres o no me quieres como yo soy? O sea, ¿qué conlleva que alguien esté en esa postura donde dice, mira, me tomas o me dejas, pero así yo soy? Yo creo que miedo, ¿no? Es como estar abierto a cambiar incluye esto de me quiero confrontar conmigo mismo, ¿no es cierto? Y confrontar con uno mismo puede ser espectacularmente lindo y puede ser muy, muy doloroso, ¿ya? Entonces, cuando tienes una visión de cambiar, lo que va a pasar es que es como que estás en este proceso de crecimiento y estás dispuesto a salir de tu zona de confort, ¿ya? Cuando no quieres cambiar es como que me aferro a mi zona de confort y de aquí nadie me mueve, ¿no? Pero por detrás lo que está es miedo, miedo a con qué me voy a topar el momento que cambie, ¿no? Y también yo diría que no solo es miedo, sino es como un, no sé, yo diría que es como una falta de amor a mí, ¿no? Y entonces es como, ¡ah! Voy a ver mis oscuridades. Y entonces qué terrible, porque no he comprendido que amarme a mí mismo quiere decir con todo lo que yo soy, ¿ya? Y aprovechando tu pregunta, uno de los principios para que una terapia funcione yo creo que son dos principios. El uno es ese, es decir, que el paciente se comprometa consigo mismo, no es con el terapeuta,
en este proceso de cambio, ¿no? Porque finalmente yo lo que voy a dar son las técnicas, pero quien va a trabajar es el paciente. Entonces, la condición número uno es esa. Y la segunda condición, que de alguna manera la acabas de decir, ¿no es cierto? Es que yo como terapeuta, esto en mi línea se llama creer en portentos. ¿Y qué quiere decir creer en portentos? Justo eso, creer que mi paciente puede hacer todas las maravillas que él quiera hacer y que puede generar todos los cambios y sanar todo lo que él esté dispuesto para sanar. Entonces, es como mi creencia de que vas a poder llegar hasta donde tú quieras llegar. No Doc, sé si es y que... sí, no, Ujú. otra pregunta que te tengo es más que todo es para saber por qué, qué fue lo que te llevó a a estudiar esta técnica. Em, Porque sí es algo, o sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención o qué tal vez, qué fue que lo que pasó para que vos dieras, que tú dijeras como aquí algo, o sea, definitivamente esto puede, como puede llegar más a mis pacientes? Yo estudié esta rama, a ver, yo estudié psicología aquí en mi país. Y yo siempre quise seguir el área clínica, pero desde mi punto de vista, estudiar el área clínico implicaba que yo necesitaba una formación personal, o sea, yo no podía ejercer a los 25 años, tenía que como que tener un poco de experiencia de vida. Entonces, más o menos a los 35 años, eh, por una realidad personal, mi última hija tuvo un proceso de salud muy fuerte, estuvo hospitalizada y en ese momento, ella tenía 3 años, y en ese momento fue como que dije, wow, no es esa la que la del problema, soy yo, y necesito hacer terapia. Entonces, cuando la vida me confrontó con mi necesidad de hacer terapia, aquí en el Ecuador existía la Sociedad de Hipnosis Terapéutica, que formaba terapeutas en la línea que yo estudié Ujú, y que venían desde Alemania. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que antes de yo formarme como terapeuta, que con una maestría, ¿no es cierto? Hice mi terapia de vida, que se daba. Entonces, hice más o menos, porque cuando haces una terapia de vida, quiere decir que yo empiezo desde mi vida actual hasta el momento de la concepción. Entonces, una vez que yo hice mi terapia de vida, dije, wow, yo tengo que estudiar esto. ¿Por qué? Porque yo vi que era súper efectiva y que aquello que yo veía en otras líneas no funcionaba, mientras que en la terapia de ujú, vida era espectacular. Una vez que yo hice la terapia de vida, ¿no es cierto? Y vi lo efectiva que fue en mi caso, decidí que que podía estudiar eso, sacar esta especialización, que la saqué aquí mismo en Ecuador y a partir de eso empecé a trabajar. Y lo hice porque fue mi propia experiencia con la terapia que yo dije, wow, esto funciona. Y vuelvo a comentar lo que dije hace un momento, que eh, como lleva a los momentos de la niñez, ¿no es cierto? Es súper efectiva. Entonces fue como decir, wow, esto sí funciona. Y a raíz de eso yo me especialicé. Algo que te quería comentar y preguntar es el tema de, o sea, ¿qué pasa cuando estamos todos por la vida con estas heridas de niño y todo eso que hemos tapado encima y entonces nos encontramos y así formamos relaciones profesionales, personales y demás? O sea, Tal cual. todo, o sea, yo estoy como que, o sea, todos nos estamos relacionando, pero todos tenemos eso adentro si no lo has trabajado, que al final, o sea, es como No, curioso el ver porque no, no tenemos como que cierta guía y no estamos como completos usualmente con nosotros mismos, sino que salimos allá a buscar complementos en el mundo en distintas cosas, sí. versus la fortaleza interna de sentir yo estoy completo y yo voy al mundo y entonces yo elijo que quiero, como que siento que vamos mucho por necesidades, como para cubrir necesidades nos vamos apegando a distintas cosas. ¿Es algo que has visto también, digamos, de tu lado? Ver, tal cual. O sea, yo trabajo en tres frentes. El uno es la terapia de vida, ¿no es cierto? Que es, hacemos una terapia desde el momento, desde tu vida actual hasta el momento de la concepción. El otro es que no trabajamos tan profundo, ¿no es cierto? Sino que yo trabajo, esta primera terapia lo hago mucho con jóvenes, porque estás hablando de más de 20 sesiones y a una persona de 40 es como mucho, ¿no? La segunda es que hacemos como trabajo puntual de diferentes partes, de diferentes etapas, y la otra es en la terapia de parejas. ¿Y por qué en la terapia de parejas? Porque es justo lo que tú acabas de decir. Es decir,
cuando tú eres niño y te quedaste con una carencia, ¿no es cierto? El momento que escoges tu pareja, vas a encontrar esta pareja que hace match con tu carencia, porque ella también no es que tiene una carencia igual a la tuya, sino una carencia complementaria. Entonces, en las relaciones de pareja, esto que tú acabas de decir es súper evidente. Pero obviamente lo mismo va a pasar en la relación, en el trabajo, ¿no es cierto? Porque de repente le puedo ver a mi jefe con miedo, no porque le tengo miedo al jefe, sino porque le tenía miedo a mi papá. O también va a pasar con los hijos. Entonces, de repente voy a, de hecho tengo un caso así, voy a sobreproteger a mi hijo un montón, hasta el extremo, porque cuando era niña viví algo así. Entonces, es decir, el trabajo personal repercute absolutamente en todas las áreas de tu vida. Y cómo uno, digamos, nosotros que hemos estado trabajando, o sea, cosas que me he dado cuenta, a veces que hay ciertos patrones de conducta que uno está acostumbrado a hacer. Y me pasó el caso como que estoy en la interacción, estoy viendo el patrón que estoy tomando, o sea, como que estoy siguiendo como que esto es lo que estoy haciendo. Y estoy como consciente de esto es lo que estoy haciendo, pero como que no puedo parar. Es como que simplemente se activa, pero soy consciente y lo veo como que, pero ¿qué estás haciendo? Pero a su vez es como que es tan automático que estoy en un nivel que lo veo, pero sigue siendo automático que ni siquiera me freno. Es como el trigger se dio y después me quedo pensando como, pero en verdad yo pude haber hecho esto, dicho esto de esta forma, pero no, simplemente fue como que algo te jala, como que se imaña hacia ese patrón y no tienes explicación, es como que simplemente actué. Es que lo que tú estás escribiendo es justo un momento de hipnosis involuntaria, en donde lo que está direccionando tu comportamiento es la información que está en el inconsciente. ¿Ya? Entonces es tal cual, o sea, es como que tú sabes, sientes, no sé qué, pero no, pero tu inconsciente es más fuerte que el pensamiento lógico que te dice, no deberías de estar por aquí. Entonces, cómo funciona la terapia? O sea, la terapia, es muy efectiva, pero no es magia, ¿no es cierto? Entonces, cómo es la terapia? Primero haces la sesión y reconoces lo que pasa, pero después de eso tienes que trabajar en tu vida real em, a través del trabajo concreto, ¿no? Entonces, cuando estoy en las situaciones que tengo que tratar de hacer el cambio, pero además nosotros trabajamos con esto que tú ya conoces, que es el entrenamiento autógeno, que son estas frases. Entonces, ¿cuál es la idea de la frase? Cada vez que terminamos la sesión, te llevas una frase y esa frase tienes que trabajarla en casa porque lo que queremos es generar nuevas conexiones neuronales. Y para eso nos sirve esta mini meditación que es el entrenamiento autógeno, ¿ya? Pero además no es que una sesión va a ser magia, ¿no es cierto? Por eso tenemos que hacer algunas sesiones como para ir aterrizando, ir complementando. Y si el comportamiento se dio, vamos a imaginar que fue a los 6 años, ¿no es cierto? El punto es que desde los 6 años hasta los 30, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir el comportamiento hasta que a los 30 haces un trabajo y dices, ya, entendí, pero hay todo un hábito establecido, entonces hay que ir trabajando sobre ese hábito para lograr el cambio. Entonces es el reconocimiento, pero una vez que hiciste el reconocimiento, viene el trabajo, ¿no es cierto? El trabajo cotidiano para ir haciendo los cambios. Sí, dale. No, si tenés otra pregunta. Ah, ok. No, otra pregunta también, ¿qué experiencias que he visto y como que reflexionando para atrás he notado, es como porque a veces tal vez, sí, eso que mencionas de que vamos como en automático, que es el subconsciente, que a veces es más fuerte que esa parte lógica como tal, eh, a mí a veces me ha costado explicar, digamos, actué de esta forma, hice esto. Viendo para atrás, obviamente, uno siempre puede ver las cosas y pudo haber hecho esto mejor, pero en ese momento cada Ujú, quien está operando como puede y bajo lo que tiene. ujú. Y he notado momentos en los que tal vez emociones, ideales, como que nublan cualquier parte lógica y es como que entro como en un chip como que, bueno, tengo que averiguar esto, tengo que hacer esto, como que empiezo a querer en búsqueda de respuestas, como hacer acá, pero lógicamente no hace sentido nada. Es como que tratando de aferrarme a alguna respuesta, tratando de encontrar algo que haga sentido, que después viendo para atrás, cuando me preguntan como, ¿por qué hiciste eso? Es como, no sé.
O sea, simplemente fue como que impulsos que actué, pero esa respuesta de no sé a quien te pregunta no le cuadra, porque es como, ¿cómo que no sabes? O sea, claro que sabes si lo hiciste, pero ¿qué pasa cuando uno en verdad haces, pero genuinamente a mí me ha pasado, no sé por qué, pero en ese momento era como reacción tras reacción tras reacción tras reacción. Y después viendo ahora dije, no, la verdad es que pude haber hecho completamente distinto todo, pero no tuve la capacidad en ese momento como de hacerlo. Pero cómo explicar el, es que no tengo idea, o sea, porque eso también no, la otra persona es como, o sea, no entiendo, o sea, cómo uno puede expresar o cómo se puede explicar ese tipo de comportamientos. O sea, de hecho, es lo que estábamos viendo, ¿no? Quiere decir que fue esta información que estaba en tu inconsciente, que hubo un estímulo que la disparó y cuando le dispara, el estímulo se hace presente y no hay forma de que el pensamiento lógico la, la, la maneje, la controle, ¿no? Sino que simplemente se dieron las emociones y se dieron las circunstancias. ¿Cómo puedes explicar? Yo creo que desde el siento. ¿Ok? Es como que es mucho algo que yo trabajo con las parejas, ¿no? Es decir, muchas veces yo no te puedo decir exactamente por qué hice esto desde mi pensamiento lógico, pero sí te puedo decir, ¿sabes qué? Lo que sentí fue miedo, lo que sentí fue tanta emoción, lo que sentí fue, no Ujú. sé. Y desde el siento, ¿no es cierto? Tú le puedes explicar y decir, sentí miedo y lo que vino después del miedo son todas estas emociones y estas características. Entonces, porque muchas veces, ¿no es cierto? No actuamos desde el pensamiento lógico, sino desde el siento. Y cuando estás en el siento, te relacionaste con estas experiencias anteriores y yo diría que es como que te fuiste. Entonces es desde el siento y desde tu vulnerabilidad. Allen, yo sé que tienes Sí, ahí preguntitas. no, Doc, una consulta más que todo. Siento que, que las personas tenemos como muchas, bueno, bueno, o sea, como que hay como que sufrimos bastante, creo, en su mayoría, el síndrome del impostor. De que piensan de que no, o sea, más que todo, a veces se cuestionan por ejemplo, cuando uno quiere empezar su empresa, dicen, no, pero es que no sé si soy tan buena, pues obviamente como tal persona o tal persona. No, es que no, mi capacidad no es, o sea, aunque tal vez se lo han comprobado 1000 veces que tal vez pueden ser igual o más que la otra persona, pero sufren como ese síndrome del impostor y entonces más que todo cómo podemos, o sea, tratar eso, porque sí creo que eso es uno de los temas que las personas en general, ya sean sus carreras profesionales, en lo personal, en sus empresas, sufren porque dicen, no, pero es que no sé si lo que estoy haciendo es bien, o sea, yo creo que no me considero como parte de este rubro, aunque tal vez lo ha hecho requete bien, pero sí sienten como que esa limitante. ¿Cómo pueden ir? Eso era un tema que sí quiero es como saber cómo pueden ir como... eh, cómo se pueden ayudar en sí, como qué cosas pueden hacer para poder como empezar a tratar ese síndrome. A ver, el síndrome del impostor es no me lo creo. Ujú. No, entonces no me lo creo que soy capaz de cualquier cosa, ¿no? Y entonces cuando la persona está en el síndrome del impostor, quiere decir, hice un proyecto espectacular, pero no me lo creo, ¿no es cierto? Entonces hay como una disociación entre lo que hice y mi visión de mí misma, ¿no? Entonces el no me lo creo. Entonces ahí yo creo que hay dos opciones, ¿no es cierto? La una, ¿no es cierto? De hecho, un proceso terapéutico, en última instancia, la terapia lo que va a hacer es ayudarte como a estructurar tu yo, a poner límites claros entre tú y el mundo y aprender a amarte, valorarte y respetarte, ¿no es cierto? O sea, en última instancia, un proceso de terapia lo que busca es conciencia, un proceso de terapia de mi línea, conciencia, amor y libertad. O sea, conciencia de entender que viví, amor para asumir lo que viví y libertad para tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, una opción que es súper válida es este proceso de salir del no me lo creo porque hago terapia y entonces me empiezo a creer, ¿no? Me empiezo a creer de que, wow, sí he sido capaz. El otro
lado que también es factible, ¿no es cierto? Pero no es tan sencillo, es la acción. O sea, yo no me lo creo, pero ya hice el superproyecto, entonces es un proceso de aprendizaje. El superproyecto me refleja que sí puedo. Entonces hoy día ya no voy a hacer un superproyecto, sino voy a hacer un superproyecto, Ujú, ¿no es cierto? Entonces es este ejercicio de que tengo que salir de mis miedos, ¿no? Hay que salir de los miedos y me lanzo. Porque una vez que me lancé y el resultado fue positivo, el no me lo creo empieza a bajar, ¿no? Entonces, o sea que sí pude. Entonces me vuelvo a lanzar, sí pude, me vuelvo a lanzar y sí pude. Entonces es este ejercicio de salgo, porque el no me lo creo paraliza, ujú, ya. Entonces no me lo creo, entonces mejor me ujú. quedo quieta. Entonces es vencer el miedo, lanzarme y ver qué pasó cuando me lancé. Ya. Y la retroinformación que me da el superproyecto, en mi ejemplo, es lo que me dice, sí puedo. Y ese es un poco el camino, ¿no? Y digamos, todo el tema que mucha de nuestra comunidad son emprendedores y están creciendo sus empresas. El factor mental es casi el 80% de lo que es el éxito de la compañía. Realmente tú como persona, como ser, hemos notado bastante el tema del merecimiento, de si soy suficiente para hacer esto, si merezco esto, y sobre todo mucha cultura en Latinoamérica que tal vez que no es tan, que te empuja hacia adelante, sino es que más te hunde, más opera mucho en base a la parte del miedo, en base a la parte de que mejor que búscate algo seguro, y el emprender es algo bastante incierto, pero hay gente que quiere como que lanzarse y hacerlo por su cuenta. ¿Cómo ha sido tu camino como emprendedora que haces tus terapias y que, digamos, yo estoy en Nueva York, que lo haces remoto y atiendes a pacientes de cualquier parte del mundo? ¿Cómo ha sido tu proceso cuando te lanzaste y de convencerte y de ganar esa fortaleza para seguir adelante que pudieras compartir con otros emprendedores que también están en ese camino? A ver, te voy a contar una de mis experiencias cuando yo hacía terapia y en una sesión de terapia con mi terapeuta, yo creo que terminábamos la sesión y mi sensación fue como, a ti, tú no vas a poder hacer esto. O sea, fue una nota de decir, es el síndrome del impostor. Era como decirme a mí misma, ¿y tú crees que vas a poder hacer esto? Y entonces es como que hoy día que han pasado muchos años lo tengo así como súper presente, ¿no? Porque después de esa sesión que salí con la sensación de que, ¿cómo van a llegar a hacer esto? ¿No? Que había hecho mi terapeuta, fue como que yo me dije a mí, sí. Y el sí, ¿qué implicó? Creo que cuando eres emprendedor necesitas tal vez tres condiciones, ¿no es cierto? La primera es la confianza, ¿no es cierto? La confianza y la perseverancia, es decir, sí me lanzo. La segunda es ir desarrollando las herramientas, ¿no? Entonces quiere decir que voy a hacer, son tres. La segunda es ir desarrollando las herramientas que lo que tú quieres hacer necesitas. Y la tercera es la perseverancia, porque no es magia, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que hay que ir viviendo todo un proceso, ¿no es cierto? Pero el punto inicial es sí, ¿no es cierto? Entonces esta vez que yo viví esto con mi terapeuta, ¿no? Y llegué a mi casa y dije, ¿pero crees que van a poder? Y de repente vino un sí, sí voy a poder. Y con ese sí, ¿no es cierto? Empecé todo un proceso de formación profesional, de prácticas, o sea, todo lo que yo tenía que hacer en mi área y empecé a trabajar. Y entonces, ¿qué es lo que fue pasando en mi vida, no? Yo empecé a trabajar aquí en mi país, solamente terapias presenciales. Luego de eso, en mi país, los chicos suelen ir a estudiar mucho afuera del Ecuador. Entonces, yo empecé a trabajar terapias online antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenía chicos que estaban estudiando en Alemania, no sé. Y entonces yo desarrollé la técnica para la terapia online dependiendo pues, cómo ellos estaban. Y después de la pandemia, pues se abrió la puerta para trabajar con diferentes, es decir, el único requisito es que se hable hispana, porque mi inglés no es tan fluido y porque un paciente lo mejor que puede hacer es hacer terapia en su Ujú, idioma ujú. natal. Pero vuelvo a decir, entonces hoy día sí, no, hay veces me da chiste porque, por ejemplo, yo puedo estar este rato hablando con ustedes, a las 12 tengo una persona de Madrid y en la tarde tengo una persona de Guayaquil, o sea, de mi mismo país, ¿no? Y entonces hay veces que en el día fue así, ¿no? Estuve en diferentes partes chequeando los horarios, pero han sido, vuelvo a decir, han sido las tres condiciones. O sea, la primera fue decir sí y me lanzo. Entonces hay esta confianza y esta certeza de que sí.
La segunda es, adquiero las herramientas que necesito para lanzarme. Y la tercera es, persevero, ¿ya? Y con lo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un trabajo sobre las creencias, ¿no es cierto? Porque la creencia, no sé, la creencia del latino que está cambiando era un poco, no, mejor me vinculo a una empresa y Ujú. entonces esta empresa hago carrera, ¿no? Pero su generación, ¿no es cierto?, ya no están ahí. Hoy día su generación es esta generación que están en la parte de emprender, pero emprender implica lo que yo acabo de decir. O sea, sí, y desarrollo todas las destrezas que necesito desarrollar, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, hay que romper una creencia, ¿no es cierto? Y la creencia es como una creencia de que sí puedo y ser emprendedor puede ser espectacular. Sí, algo que yo he notado, o sea, yo, yo sé lo que he construido en la empresa, o sea, sé dónde estamos, sé, o sea, si cuento para atrás y veo lo que es la empresa hoy de que cuando empecé, o sea, es algo, y cuando le comento a personas es algo que, o sea, que ven un cierto impacto y muchos se sorprenden de lo que he podido hacer y eso conscientemente lo sé, pero no fue hasta como empezar como a hacer también trabajos en mí, como que en tú, o sea, tú mismo creértelo, tú mismo como empezar a sentirlo y siempre puedes tener validación, digamos, todo el mundo afuera me puede decir, wow, estás haciendo increíble, pero si dentro mío no siento yo como que sí, esto es increíble, siempre va a ser como un rush de dopamina, sí, me alegro y todo, wow, pero después regreso a mis bases donde sí, pero como que no siento tal vez esa creencia adentro. En la medida que fui cambiando y me fui como que a creerme más el cuento de ver lo que es posible, empecé a notar como mi actitud, a cómo me comportaba, a los riesgos que estaba dispuesto a tomar. Y creo que es un trabajo evolutivo donde quería escuchar un poco de ti, la importancia de buscar estar uno completo con uno mismo y de sentirse como pleno en, o sea, yo estoy feliz conmigo. O sea, si yo estoy Sí. solo, acompañado, no importa porque yo estoy feliz y me siento lleno conmigo. Trabajo con 100 personas, pero me voy a mi casa y no hay nadie, pero o sea, me siento igual. O sea, cómo uno llega como a ese sentirse lleno, completo, sin importar la situación de afuera, en vez de buscar las validaciones en distintas áreas o aspectos de la vida. Es que es justo lo que tú dices, es decir, cuando estás en una empresa y tú eres un empleado, lo que va a pasar es que tengo toda la infraestructura, ¿no es cierto? Entonces yo solo voy, trabajo y me pagan, ¿no es cierto? Pero cuando tú optas por ser este emprendedor, directamente tu empresa te refleja. Ok, entonces como es adentro, es afuera. Y en la medida en que tú trabajas en ti, tú estás claro, sabes lo que quieres, confías en ti, lo que va a venir como consecuencia es esta empresa exitosa, ¿no es cierto? Y tu estilo, ¿no es cierto? Cuando tú me hablas de una empresa de 100 personas, es como una cascada, como tú seas, como eres, como dirijas, ¿no es cierto? Va a ser tu gente. Por eso es que en el plano, cuando haces emprendimiento, es súper importante, o sea, siempre es importante el trabajo personal, pero cuando tú haces emprendimiento, tu trabajo personal se refleja directamente en tu empresa, ¿no es cierto? Y es, de alguna manera, cuando tú me describes tu experiencia, también está saliendo del miedo, ¿no? De decir, y ahora, y no sé qué, sino esta sensación de que estoy entero y completo, y me lanzo a la vida. Entonces creo que un poco el reto del emprendedor, y tú lo dijiste, este 80%, claro, cuando estás empezando la empresa, el 80% es tus destrezas, tu capacidad y tu certeza de que va a funcionar. Porque después, cuando ya estás armando la empresa, o en mi caso, ya empieza a moverse la terapia, ¿no es cierto? Ya entran un montón de elementos más, entonces los pacientes se refieren y hay como todo un movimiento, pero el movimiento de arranque es 100% del emprendedor. Por eso es tan importante todo el salir de los miedos, ¿no? Y el salir de que yo sí puedo, ¿ya? Y entonces, claro, hay un proceso terapéutico es súper valioso. Sí, y algo que también quiero que tal vez como que ahí nos puedas orientar es, por ejemplo, bueno, como tú dices, el emprendedor, o sea, al inicio, bueno, la verdad es que en general la empresa es un reflejo de él o de ella. Y, Tal pero cual. cómo
y por eso a veces hay emprendedores y se entiende que hay como una dificultad entre separar lo personal con la empresa, porque es como, no, es que estoy atendiendo a este cliente y aunque estoy en un brunch con mi familia, pero quiero atenderlo porque quiero dar el mejor servicio posible, es un reflejo, esta empresa es un reflejo de parte de, o sea, mía y todo lo que hago, entonces, y quiero dar el mejor servicio al cliente. ¿Cómo se puede mejorar a separar esa como, o sea, ese tiempo? Yo sé que a veces es complicado, pero sí se puede hacer, pues, o sea, o sea, se puede hacer perfectamente, pero ¿qué se debe, qué es lo que se tiene que hacer para poder como separar ambas cosas, para poder como tener un tiempo, ya sea con mi familia, con mis seres queridos y poder tener ya así, enfocarme al 100 en mi empresa, pero como tener ese balance? A ver, de entrada va a ser súper difícil. O sea, de entrada cuando estás arrancando, porque vas a tener que, como estás arrancando, vas a tener que darle el tiempo a tu empresa que sea, ¿no es cierto? Entonces estás en una reunión, pero llama a tu primer cliente, estás en una reunión familiar, pero llama a tu primer cliente, tienes que Sí. atender, ¿no es cierto? Y si es que, en mi caso, si yo tengo que trabajar fines de semana, pues tengo que trabajar fines de semana. Hoy día no, pero antes sí, ¿no es cierto? Entonces, como que dependiendo del momento en que esté tu empresa, ¿no es cierto? Tú puedes ver cómo lo manejas. Entonces, de entrada vas a mezclar, porque necesitas arrancar y le vas a dar prioridad a la empresa. Pero en una segunda etapa hay que poner límites y los límites son súper importantes, súper necesarios y son súper importantes y necesarios para tu salud mental, la salud mental de tu familia y la salud de tu empresa, ¿no es cierto? Porque si no sales de esta mezcla, se vuelve súper desgastante, ¿no? Y entonces, si tienes familia, tu familia no te va a apoyar con la empresa porque ven que estás en la reunión familiar y sales corriendo, ¿no? Entonces, creo que primero hay que ver la etapa, el momento que te encuentras en tu empresa, ¿no es cierto?, para ver cómo manejas, pero cuando ya estás en una segunda etapa en donde ya la empresa se puede mover, yo diría que ahí directo y claro es Ujú. organización, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, qué sé yo, los sábados o los domingos o los lunes es el día en que yo dedico a mi familia. ¿No es cierto? Y no te puedes olvidar de algo más, que no solamente es la parte familiar, sino también necesitas de este espacio de recreación. O sea, cuando eres un emprendedor, muchas veces te vas a olvidar de que necesitas recargar baterías. ¿Cómo recargas baterías? Con recreación. Y recreación quiere decir camino, hago yoga, pinto, no Ujú. sé qué vainas, ¿no? Pero es que este espacio tiene que ser súper, tiene que ser incluido, porque si no incluye, ¿no es cierto? La empresa terminas fundiéndote, ¿no? Entonces, creo que ahí es un trabajo como de disciplina, ¿no? Y decir, ok, ahora ya estoy en capacidad de manejar esto así, incluyo esto, incluyo esto, incluyo esto, con tiempos definidos, ¿no es cierto? Siempre teniendo la flexibilidad de que de repente mi cliente más importante me llamó y estoy en el brunch con mi familia y tengo que atenderle, pero no como una Ujú. constante, ¿no? Sino como una excepción. Entonces, el emprendedor tiene un reto, tiene un montón de retos, pero uno de los retos es su propia organización, ¿no es cierto? Si yo estoy en una empresa y yo trabajo de 8 a 5, entonces no necesito generar autodisciplina porque la empresa me impone, ¿ok? Pero cuando eres emprendedor quiere decir que tengo que desarrollar este horario, ¿no? Entonces voy a trabajar en mi empresa no sé, de 8 a 3 de la tarde y en las 3 me voy a ir a caminar y voy a retomar a las 5, no sé. Pero el reto, ¿no es cierto? Y esto que acabo de decir, para los latinos es un reto, porque los latinos solemos ser un poco desorganizados, ¿no? Entonces, cuando tienes la empresa que te pone los horarios, pues es súper fácil. Entonces, un emprendedor, nada, aquí yo tengo que hacer un ejercicio de autodisciplina en donde yo mismo me pongo mis horarios y yo mismo voy dándome mi estructura, ¿no? Y saliendo de lo que tú dices, es decir, darle el espacio y el lugar a cada cosa, eh, organización y disciplina. Sí, eso estuve hace unos días en un mastermind y estaba hablando con un business coach y él me dice que obviamente cuando la empresa va creciendo,
tú tienes que crecer a la par de la empresa, como líder tienes que también step up, porque la empresa que comenzaste no es la misma cuando ya tiene 20 empleados, cuando ya genera tanto. O sea, tú necesitas tú subir también tu nivel y empezar a comportarte y manejar la empresa de otra forma, porque no puedes manejar una empresa ya grande como cuando la manejabas cuando era chiquito. O sea, tienes como Claro. empezar a organizarte aquí en la empresa, pues realmente me gustaría, todavía no estoy en la etapa en la que ya puedo como, o sea, aquí me voy como un día y se prenden fuego muchas cosas, todavía estamos como en esa fase y estos días han sido tan intensos que tengo ganas como de irme un fin de semana al bosque sin nadie, sin teléfono, como que nadie me hable, o sea, como que no quiero como que hablar con nadie, o sea, que nadie me diga nada, o sea, como que es como que he sentido esa parte porque ha sido muy intenso y sobre todo cuando estás emprendiendo y eres el CEO de la empresa, es como sí, es lo que hemos trabajado y lo que seguimos trabajando, la parte de poner esos límites, porque a veces Ujú. se puede causar que inclusive el equipo se vuelve dependiente y es como papá, como para todo te preguntan, ¿puedo, no puedo, puedo? Y eso viene de creencias de esa persona, de que necesita validación, tal vez de esto, porque no quiero que... Entonces también estás lidiando con emociones y con traumas y con cosas de otras personas pero yo, en mi caso, lo que he tendido a hacer es como, vengan problemas, vengan acá les resuelvo, vengan, yo me ocupo como esa parte. Y sí he notado que no es lo más sano, porque al final como que porque todos estén bien y pensando yo que para que todo funcione, entonces mejor yo me involucro en la película y trato como de ayudar a todo el mundo, en vez de poner como mis límites y ver como, mira, no es mi responsabilidad la vida de los demás, sino yo necesito estar entero, completo. Y, y sí, sí siento pues que parte de mi labor a medida que, o sea, todavía siento que estamos relativamente cerca, todavía no estamos ahí en la que pueda haber como ya sistemas, procesos y todo lo Claro. demás. Y he Ajá. buscado gente que tiene fortalezas en lo que yo no tengo para que me ayude a organizar. Entonces yo no soy organizado en nada de esto. Mi prioridad nunca fue esa, sino fue vender y que la empresa generara. Pero sí me gustaría escuchar un poco de ti sobre la parte, tanto consejo para mí como para los demás, la importancia de poner límites y qué es poner límites realmente cuando estás trabajando, tanto en la casa, en la oficina, en la calle y que constantemente nos estamos relacionando con personas. Ya, a ver, lo primero que diría, ¿no es cierto? Tú me dices, necesito un fin de semana sin teléfono, ¿no es cierto? Yo te diría, tal vez no te puedas dar ahora el fin de semana, ¿no es cierto? Pero tal vez sí 4 horas, ¿no es cierto? Porque lo que yo dije hace un momento es esto de que tienes que recargarte, ¿no es cierto? Hay que un poco estar conscientes que cuando eres emprendedor, ¿no es cierto? No tienes horarios, entonces hay que darse el espacio de recargarse. Entonces quiere decir que si no puedes el fin de semana entero, entonces 4 horas o solo el sábado. Lo otro, ¿no es cierto? Es que antes de entrar a los límites, cuando tu empresa va creciendo, la estrategia quiere decir que para que tú vayas creciendo, tú tienes que ir delegando y capacitando, ¿no es cierto? Entonces, y ahí entra un factor, y ahí entra un factor psicológico, y el factor psicológico es este de suelto, ¿ok? Porque cuando eres del Superman o la Superwoman, no sueltas nada. Y el empresario emprendedor tiende a ser un Superwoman, o sea, tiendes a jugar el super. Entonces, ¿cómo haces un proceso de crecimiento? El proceso de crecimiento quiere decir, voy soltando, ¿no es cierto? Porque capacito a mi gente y eso me hace que yo suba. Capacito a mi gente y hace que yo suba, ¿no es cierto? Entonces es como una escalera, pero para que la escalera se dé, tú tienes que soltar e ir subiendo, ¿ya? Entonces hay ahí, vuelvo a decir, este elemento psicológico de sentir que si yo suelto, o sea, más bien, tengo que salir de la creencia de Superwoman o Superman para yo realmente asumir lo que estoy en capacidad de asumir e ir formando a mi gente, ¿ya? Entonces, dentro de eso, cuando hablamos de límites, los límites tienen dos caras, ¿no es cierto? La una cara se llama pongo límites al otro y la otra cara se llama me pongo límites, ¿ya? Y entonces es como muy hablado, ¿no? El poner límites al otro. Entonces, poner límites al otro quiere decir, te digo no, o sea, estoy a full y entonces hoy día en la noche, así te mueras de ganas de salir a comer conmigo, pues yo no puedo porque estoy agotado. Entonces le digo no al otro. Pero el reto más grande en realidad no es decirle no al otro, es decirle no a mí, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es?
¿Cuándo es que me digo no a mí? En este caso, voy a usar el ejemplo tuyo del fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, decirme no a mí quiere decir, estoy agotado, por lo tanto, voy a soltar el teléfono y me voy a ir, ¿no? Entonces, el ejercicio es que no dijiste no a nadie, te dijiste no a ti de ser este Superman, ¿no es cierto? Que todo lo puede y que todo el tiempo está disponible. Y entonces, en general, ¿no es cierto? El poner límites al otro tiene mucho que ver con ponernos límites a nosotros, porque no le quiero poner límites al otro, porque no quiero que me vea mal, no quiero que se enoje, no quiero que no sé qué vainas, ¿no es cierto? Porque no me termino de valorar y que si el otro se enoja, pero yo necesito mi espacio personal. Entonces, si yo hablo de una, eh, a ver, en realidad lo sano es primero yo, después mi pareja, si es que tengo pareja, después mis hijos, ¿no es cierto? Después del trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo primero yo, lo que va a pasar es que si tú estás bien, si has trabajado contigo, si te sientes pleno con la vida, ¿no es cierto? Y contigo misma, eso es lo que vas a entregar al mundo. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, ¿no es cierto? El poner límites es muchas veces no al otro, sino a mí mismo de decir, no lo voy a hacer, no voy a salir. Entonces, como consecuencia de eso, viene que ya le puedo decir no al otro, porque le digo no al otro, a pesar de que me cueste trabajo decirle no, no, porque, wow, se va a enojar, se va a resentir y no sé qué vainas, o está acostumbrado que siempre le diga sí, y hoy día le voy a decir no, pero el límite es hacia ti, ¿no es cierto? Es una cosa decir, le digo no porque yo necesito descansar, ¿no es cierto? Entonces me digo sí a mí, ¿no es cierto? Y me digo no a mí en el sentido de buscar tu aprobación. No sé si es Ujú. que está claro. Sí, 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 y creo que eso es algo como sumamente común, y esto ya lo hemos hablado en varias ocasiones con Néstor, o sea, es como tratar de siempre, porque cuesta delegar por el control. Hay muchas, y sí, puede haber como muchas cosas, mucho trabajo interior que uno tiene que hacer, pero es como a veces también se celebra la sociedad o se celebra el hecho de que, ah, bueno, tú lo hiciste todo, o sea, todo, y te aseguras que, o sea, tú lo hiciste todo, qué bien, o sea, súper wow, lo hiciste al 100 sí, mejor que lo has hecho tú que la otra persona, porque así cosas así que siempre generan, pues, que esos comentarios que inconscientemente, pues ya una persona como dice, bueno, a lo mejor lo hago yo todo porque igual chiquito uno creo que también como que lo fomentaban como decir como, bueno, hazlo tú, o sea, hazlo tú solo, o sea, yo ya te di las herramientas, ahora tú lo tienes que hacer, entonces como que también bueno, uno dice, bueno, entonces ahora, desde que me dijeron a mí eso, entonces ahora me cuesta a mí delegar las cosas porque a mí siempre me han dicho de que tengo que hacerlo yo solo ciertas cosas. Entonces, es bien, eso como creo que a veces a todos nos cuesta hasta cierto punto como dejar el control por el miedo, porque siempre es un miedo también, o sea, es que todo va como va relacionado, o sea, también es como el miedo de qué es lo que viene detrás, o sea, no es lo que viene detrás, sino que como del miedo de no poder controlar, entre comillas, la, no la, es como la acción de la otra persona cuando uno delega de no poder controlar lo que viene, sino que digo, no, pues si yo lo hago yo todo, entonces yo me estoy asegurando que todo va a quedar bien y que todo va a estar bien y que yo le ayudo a todo el mundo y que yo soy la persona superwoman, superman, soy ayuda con todo y yo puedo, entonces así me aseguro que todo el mundo está bien, si todo el mundo está bien, yo estoy bien. Pero si algo que a mí se me ha quedado bien claro es que si en el avión le dicen a uno, primero póngase la mascarilla a uno antes de ponérsela a los demás, es porque hay algo ahí. O sea, tú puedes ayudar a los demás si no te ayudas a ti mismo? Entonces son cosas que a uno como va cambiando la Exacto. percepción. Exacto. Y los emprendedores tienen la tendencia a ser superwoman o superman. Y entonces, qué es la superwoman o el superman? Es aquel, ¿no es cierto?, que hace las cosas más allá de sí mismo Ujú. a costo de él, ¿ok? Es voy más allá de mí, pero a costa mío, ¿ok? Entonces,
¿qué está por detrás? Psicológicamente hablando, quiere decir que yo siento que soy validado por Mm, ser Superwoman o Superman. Entonces, quiere decir que no puedo delegar. Tengo que tener el control total. Tengo que sacarme el aire, ¿no es cierto? Y no puedo respirar. Entonces, ¿cómo sales de ahí? Sales de ahí comprendiendo que eres un ser humano y que tu valor está en ti por ti. Y que si delegas está bien, y que si descansas está bien, y que si abres la puerta para que alguien te ayude está bien. Entonces, tiene que ver, vuelvo a decir, con este creer que tu valor está en ser el súper, 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 que todo lo puede. Entonces, puede ser muchas veces súper costoso, ¿no? Porque ya no jalo, pero lo hago. Porque no tengo plata, pero te voy a prestar. Es decir, por eso decía, es como que haces tu máximo esfuerzo y más allá, pero este más allá es costoso para ti. ¿Cómo sales de ahí? Reconociendo que tu valor está en ti por ti, ¿ya? Y desde este reconocer que tu valor está en ti por ti, entonces no pasa nada si yo delego, ¿no es cierto? Porque el momento que delego quiere decir, ay, qué rico, él ya sabe hacer esto y yo puedo asumir algo más. Pero es como abrirte a soltar el control. Desde esta perspectiva de decir, Y ya, no pasa nada, si no soy súper, súper. Patricia, para ir terminando, que yo sé que estás cotizada por alrededor del mundo, Gracias. quería preguntarte, para todo emprendedor que vea esto, que escuche esto, no tiene idea, no ha hecho terapia, no está metido, sino que está emprendiendo, tiene este sueño, va a arrancar. O sea, ¿cuál es el mejor consejo o recomendación que le puedes dar al embarcarse en este camino y que le pueda ayudar a fortalecerse a sí misma para poder enfrentar con todo lo que conlleva el camino del emprendedor y que pueda salir adelante? A ver, yo partiría, hoy día está todo esto de moda de la manifestación, ¿no? Y la ley de la manifestación, lo cual tiene principios bien interesantes. Entonces, yo partiría de qué? De que lo primero es la claridad. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿No es cierto? Entonces, es decir, quiero ubicarme, no sé, un poco viendo tu experiencia, ¿no es cierto? Quiero ubicarme en Nueva York haciendo esto, ¿no es cierto? Lo primero es la claridad. O sea, yo tengo que estar súper claro hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero, ¿no es cierto? Una vez que tengo claro, viene el segundo punto, que es el sí a mí mismo, ¿no es cierto? Y este sí a mí mismo quiere decir sí y me lanzo. Y luego del sí y me lanzo viene qué necesito, ¿no es cierto? Entonces necesito aprender tales herramientas, necesito desarrollar tal sistema, no, no sé, ¿no? O sea, todo lo que yo necesito. El tercero es la perseverancia, ¿ya? Entonces, inicialmente, para un emprendedor, yo creo que hay que hacer mucho trabajo personal, que es lo que veíamos antes, ¿no es cierto? Y mucho trabajo personal en cuanto a confiar en que sí, sí puedo, mucho trabajo personal a romper mis creencias, de decir, yo entrar a un mercado como Estados Unidos, en mi ejemplo, es como, no voy a poder. Entonces, hay que hacer mucho trabajo personal en cuanto a mis destrezas, en cuanto a la confianza en mí mismo y en cuanto a mis creencias, ¿ya? Entonces, eh, esa sería la base. Te repito así rápidamente. Si primero tengo que tener claro hacia dónde voy, después de eso el sí a mí, ¿no es cierto? Entonces de ahí entra todo este proceso de trabajar con las creencias y y la confianza en mí. Luego el desarrollar las herramientas que necesite para esto y finalmente la perseverancia. Y la perseverancia creo que es la etapa más difícil porque quiere decir nuevamente decirme a mí sí y dale, ¿ya? Entonces creo que serían estas cuatro partes. Y cuando hablaba de la manifestación, ¿no es cierto? Que tiene algunos principios interesantes, pero la manifestación implica esto, ¿no es cierto? Tengo que estar claro, tengo que trabajar conmigo, tengo que tener generar los instrumentos necesarios y tengo que estar, y volver a estar, y volver a estar, y reciclar, y volver a estar. Creo que eso sería. listo. ¿Y solamente para indicar dónde te pueden encontrar las personas si quieren pues ya tener una cita contigo, dónde te pueden contactar o localizar? A ver, tienen mi Instagram, en mi Instagram está Patti Hidalgo-psicóloga. Y mi celular de Ecuador, que es con el prefijo 593-98-766-9958.
Entonces, o mensaje de Instagram, que ahí un poco pueden ver mis publicaciones, o directamente a este celular y con eso me pueden contactar y estoy a las encantada de apoyarles. Y 100% recomendada, o sea, experiencia personal, ya hemos trabajado un tiempito y he notado pues la mejora, he notado la claridad que he obtenido gracias a eso. Así que te quiero dar las gracias también pues por todo el apoyo, por esa guía, porque sí he notado pues muchos beneficios, así que yo soy aquí el primero en dar fe y en recomendar a Patricia pues en que no solo a nivel personal, sino profesional, también me ha dado muchas herramientas para poder navegar varios desafíos a lo largo de estos últimos meses y a su vez también ir creciendo esa confianza en lo que sí puedo y en hacia dónde puedo ir, porque es muy fácil en el mundo de hoy desmoronarse, compararse y sentirse mal por uno mismo y este tipo de herramientas pues lo ayudan a uno a, sí, a lidiar con el día a día de todo lo incontrolable que pasa en el mundo, que nos puede afectar, pero también nosotros podemos como fortalecernos adentro para enfrentar todo esto de la mejor manera y salir victoriosos, ¿no? Ajá, tal cual lo que tú acabas de decir y yo te agradezco a ti, porque como yo había dicho, ¿no es cierto? Yo tengo las técnicas, pero quien trabaja es mi paciente, ¿no es cierto? Y entonces tú eres el que te has abierto a trabajar contigo mismo y en la medida en que tú vas trabajando contigo mismo, tú vas generando tus propios cambios, ¿no? Y vas asumiendo tus retos. Y esa es un poco la tarea. Y como tú dices, esto de que, claro, en un mundo del emprendedor, eh, el mundo es fuerte, ¿no? Y entonces quiere decir que eres tú contigo el que tiene que fortalecerse para ir afrontando los retos que vengan, ¿no? Así es que yo te agradezco mucho a ti por tu confianza, porque trabajar contigo también, yo siempre aprendo mucho, la verdad, aprendo muchísimo de las personas que trabajan conmigo. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Y no, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy y por el espacio. Así que gracias. Ale, muchísimas gracias. Qué pena que mi internet estuvo un poco loco, No, no, pero ahí no. salimos. Y muchas gracias a ti, Néstor.